Ok, mi gente, sinergia pura y dura, Shuffle divino. Ok, es lo que vamos a ver hoy en este mazo. Naya Landfall, un mazo deck que de hecho la última vez que lo trajimos al canal estaba algo incompleto, ¿no? No como lo tenemos ahora, que tenemos todo. Estaba algo incompleto y de hecho nos dio un resultado genial, rozando lo estratosférico. De hecho fue invicto, fue un 5-0, ¿ok? Para quien no lo sepa. Y bueno, pues de hecho no espero menos de este mazo. Espero un poquito menos quizás por el tema de que ya pasaron un tiempo desde ese día, ¿no? Han pasado unos meses de hecho. El metajuego ha cambiado muchísimo. Pero sigo teniendo la fe de que este mazo, que nunca ha estado un top ahí super heavy, que la gente ha conocido un montón, sea, bueno, pues nos dé un resultado bueno en este vídeo, ¿ok? De hecho, la última vez pasó lo mismo, no era un mazo que estaba súper conocido, pero la gente, bueno, la gente no, pero eso, a la gente le gustó el vídeo, gustó muchísimo el vídeo, y aparte fue genial, el mazo se comportó muy bien. Yo solo pido, ojalá, que en este vídeo pase lo mismo. Me estoy viendo el pelo que tengo un poquito desordenado, ¿eh? ¿Y cómo explicarlo? Básicamente no quiero aquí trabarme un montón, no quiero aquí dejarme un montón explicándolo, pero es sinergia pura y dura, ¿ok? Llevamos un montón de cartas que nos permiten buscar tierra, ya sea directamente al campo de batalla o a la mano, y cartas que se aprovechan de ello, obviamente con Landfall, ¿ok? Sí puede ser. Nunca, seguramente, como tengamos, ya me voy a cagar en todo, pero seguramente en los vídeos no tengamos problemas de mana por lo mismo, porque llevamos muchos bichos, muchas cartas en general que son tierra por detrás, ¿ok? Son tierras flipables, y aparte llevamos 26 tierras, es decir, 26 o 24 que llevamos por aquí. O sea, es una barbaridad, son muchas tierras, y creo que problemas de mana no vamos a tener nunca. Los demás son todos bichos que se aprovechan de aterrizaje. Sería el perro infernal de aquí, de cosa 2 tenemos el otro con prisa, el invental quema maleza. Tenemos aparte, bueno, pues el Manuel de Kazandu, un clásico en las Stompy, por cierto. Tenemos el Yasharn, que bueno, que haces buscar, en este caso no es que se aproveche de mana, ¿no? Del tema de Landfall, pero te busca llanura y bosque y sigue pudiendo hacer, bueno, el tema de Landfall, ¿no? Sigue pudiendo meter combustible, ¿ok? Como que te busca el combustible para ello. Carruajes de Zika para copiar los tokens de, obviamente, la mejor carta del mazo, Horda de Escudos. Llevamos también refugio de Felidares para poner contadores sobre cada bicho o poner un 2-2, que nunca está de más. Y aparte de ello, llevamos Bren and Seven, atacar al festival, por lo mismo, cartas que tienen mucho valor y que en cuanto lleguemos a estos costes de maná, seguramente ganamos la partida. Dicho esto, vamos a probar el mazo a ver qué tal va. Quiero ver, pues nada, quiero ver un buen resultado con este mazo, vamos a ver cómo se desenvuelve. Bueno, no está mala mano, de hecho, hoy tenemos unos turnos muy heavies en esta mano. Salimos primero, me quedo la mano, tenemos de turno 1 hacer Mammut de Kazandu, pero yo siempre digo el mismo, pero lo hago mal. Turno 1 Mammut de Kazandu, en mana verde, turno 2 Cupid del Osgo, y a partir de ahí podemos pegar con Elemental de Quema Maleza. A partir de ahí, aparte, tenemos el terreno expansivo, que nos hará que salte 2 veces las habilidades del Landfall. Me gusta mucho esta mano, ¿eh? Si jugamos contra control, lo dicho, el Elemental de Quema Maleza va a dar un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo aquí, lo bueno de este bicho, muchas veces contra agro, ¿ok? No puede ser bloqueado por criaturas con fuerza de 2 o menos, y al principio para agro es un dolor de cabeza eso, creedme que mola mucho. Vale, a ver, aquí puedo hacer dos cosas. O puedo jugar Cobra del Loto y bajar terreno expansivo para topar esto 2 veces, pero me parece un poco tontería. O bajar Cobra del Loto y aprovecharlo para el siguiente turno, hacer 2 veces terreno expansivo y agregarme mucho más mana del que, bueno, pues vamos a ver incluso. Bajo Bosque, he dicho, no, el mana no voy a usar para nada ese turno, es lo más seguro. Pero oye, no está mal. Voy a agregar blanco, por ejemplo, que sea cualquier cosa. Para que realmente crea que tengo la de indestructible. Cualquier carta sí que tenga un poquito de... un poquito no de protección, para dar un poquito de protección, pero bueno, al final nada. Damos turno de interrogación fiel, pues es una especie de white control seguramente. Son mazos del estilo. Estará buscando la ira, seguramente. Que es lo normal, ok, ira, ¿no? ¿Qué coño es esto? Espera, a ver. ¿Cómo? Vale, ok, me exilia algo, adelante, no pasa nada. Regresa todas las cartas de artefactos y encantamientos de tu cementerio al campo de batalla. Ok, juegan una especie de mazo de encantamientos, una guay de encantamientos rara, porque entonces no me lo explico. No sé qué es mi oponente, la verdad. No sé qué es mi oponente, no tengo ni idea. Aún así lo he dicho, creo que voy a tirar por el tema de o refugio de habilidades, o refugio, o carruaje. Y voy a tirar por carruaje mejor. Al siguiente turno meter incluso más presión. Mana blanco que no voy a usar para nada. Lo siento mucho. Y bueno, esta carruaje de Zika contra control suele ir muy bien. Pero este pairing incluso diferente. No sé qué está jugando mi oponente, no tengo ni la más mínima idea. Pero solo espero que, bueno, vaya bien. Ok, me exilia algo. Vale, supongo que sería la carruaje de Zika, ¿no? Entiendo. Perfecto. No pasa nada. Siguiente turno incluso puedo tirar refugio de habilidades. Voy a cargar blanco de esta forma. Bajo refugio y pego con todo. Bueno, vigilancia da vigilancia, pero prefiero que mejor se equivoque incluso pegando, incluso bloqueando.
Me bloquea ahí. Obviamente voy a hacer que salte respuesta, ¿no? Que ponen un contador a cada uno. Y pego de 6, que no está mal. Mana blanco, por fin. Un contador a cada uno. La vigilancia, pero dicho, no me quedo... Tampoco me quiero quedar interesado para bloquear. No me es necesario ahora mismo. 6. Bueno, ataque no me parece mal. Y mi oponente con un mazo raro. Juega no es su white control ni de puta coña. Pero no sé qué está jugando, la verdad. Vale, tenemos que por 3 es un 2-3 contra el campo de batalla gana 2 vidas y cuando es el campo de batalla roba una carta. Ok. Landfall por aquí. Como contadores, obviamente, pero quiero ver si puede saltar a la pila. Es que me falta poner rojo en la putada. Así que voy a poner un 2-2. Así, rojo. Cubil del Osgo con el maná de la pila. Se transforma en un 3-2. Y la pregunta es ¿cómo cojones hago yo esto? O sea, podría incluso... En verdad, esto lo ponía giradas la putada. O sea, no tiene mucha relevancia. Esto que lo he puesto porque obviamente creo que es necesario, ¿no? Voy a pegar con todo, sí, voy a pegar con todo. Creo que ya no me hace falta cobrar el loto para nada. De hecho, con transpresión mejor ahora mismo. Y lo único que me preocupa es que tenga algo de removal. Pero aún así creo que podemos incluso seguir dando ventaja con el tema del Landfall. Restauración fría, lo que gana un par de vidas, descarta un par de cartas. Lo he dicho, mi oponente no sé cuándo voy control ni de puta coña. Está jugando un mazo raro. Un mazo raro cuanto más, ok. Vale, pues se va a 6, genial. Ya tenemos casi entremías en el bote, ¿no? El único miedo que yo tengo ahora mismo... Lo he dicho en serio, el único miedo que tenga una IA, que puede tener probablemente cuando no ha concedido, oye, tendrá algo para defenderse, ok, un portátil, eso me da que pensar. No sé si tiene ira, no sé ni de coña. Restauración Fien va a 8, sigue muriendo, tiene que tener algo de coste 1 para exiliar o para matar algo, no lo sé. Pero bueno, cuando no ha conseguido será porque tiene algo, ¿no? No, concede, vale, fuera. Lo he dicho, bastante bien el mazo, ha respondido muy bien y me ha encantado cómo ha ido, la verdad. Vamos a jugar más partidas y vamos a seguir contemplando, ¿no? A ver si el mazo puede ir igual de bien que fue la última vez, lo he dicho. La última vez fue genial, mazo súper puntero, ok, de hecho ganamos todas las partidas y ojalá en este vídeo, ¿no? Pues ganemos todas las partidas otra vez, de hecho me encantaría. Tengo el pelo fatal, ¿verdad? Tengo el pelo, lo estoy diciendo, me estoy dando pelo por lo mismo, estoy intentando ponerlo bien, pero madre mía, ¿eh? Un pladito no irá mal, ¿verdad? Pero bueno, ya me he vuelto el bigote de la suerte. El bigote de la suerte me dice que te suscribas, así que oye, si lo haces yo te agradecería bastante. De hecho eso, me estoy preguntando mucha gente por el bigote. Cuando el tema de que yo me afeité el bigote, en su momento me afeité toda la barba en general, bueno, barba, lo poco que tenía de la barba, lo poco que tengo de barba. No me afeité el bigote en general, me afeité un poco de perilla por aquí. Pues obviamente se notó en los vídeos, ¿no? Y la gente me dijo, por favor, el bigote de la suerte, no te lo quites, el bigote de la suerte. Y bueno, pues ya que ha vuelto, oye, pues solo te pido que te suscribas, gracias a él, gracias a que ha vuelto. Y bueno, pues para seguir viendo mazos tan buenos como esto, porque de hecho me parece que van a ser súper punteros y quiero traer a menudo, estoy trayendo a menudo un montón de mazos buenos al canal, ¿ok? Por lo mismo, quiero calidad, quiero traer calité y creo que, bueno, con mazos de este estilo se puede ver bastante. Vale, eso por ahí. Pensando mucho el que hacer, que esto devuelve una tierra a la mano, creo que es. Puedes poner en el campo de batalla una carta de tierra básica a tu mano o regresa a la tierra básica objetivo y controla su mano de su propietario. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo básicas no tenemos en la mano. Así que voy a tirar elemental como maleza. Siguiente turno, depende mucho de lo que robe, ¿no? Pero siguiente turno, horda de escudos no quiero hacer a lo tonto, es decir, horda de escudos quiero hacerla. Cuando tenga 6 manas, aparte creo que estamos no contra un Ozone Midrange o Esper Control, que es incluso más jodido, no lo sé, pero oye. Seguramente quiero hacer horda de escudos cuando tenga más tierras para bajar, ¿ok? Que es lo que quiero. Aquí. Bajo tierra, vuelvo a saltar ahí el trigger, que no está mal, la verdad. Puedo hacer pasas raíces o puedo hacer posadero adinerado into pasta raíces. Son, a ver, no tiene mucha diferencia, ¿no? Pero son dos bichos al fin y al cabo en un turno que, oye, no viene mal. Más contra ese tipo de mazos. O sea, es verdad que necesito pagar el verde. De hecho ha sido la... Joder, yo soy harto en la arena, ¿eh? En la arena muchas veces me tiene a mí muy harto. ¿Por qué me lo paga así? O sea, yo pregunto. Vale, no pasa nada. Es en la arena, no pasa nada. Lo dicho, creo que es la peor forma en la que voy a pagarme. Y es la peor forma en la que me ha pagado, de hecho. Es que es flipante. Nada, aquí recordad un consejito. Nunca dejéis la arena que pague por vosotros. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas como estas, ¿ok?
sea, creo que era el único puto mana que tenía, que no podía usar nada, que no podía dar rojo con nada literalmente. Es decir, que no tenía nada para pagar rojo y mata... O sea, y es el único que me ha dejado enderezado. ¿Para qué? No lo sé. Yo qué sé, a lo mejor ve esto azul y esto rojo, pero así ha pasado. Ok, exiliarlo. Vale. Se puede ocasionar un doble trigger, ¿eh? No quiero guardar todavía, quiero ver algo. Crea una ficha, vale, si controlas 6 o más tierras, es decir... Es decir, tenemos un problema. Podemos intentar crear tokens. Así, tokens poco a poco, no van a ser copias del propio Horda de Escudos, pero son tokens al fin y al cabo. Y cuando controlemos muchas más tierras, podemos tirar del terreno expansivo. Yo voy a confiar con que el oponente no tenga más tierras, o por lo menos no muchas más, y voy a intentar poner tokens, sobre todo, ¿ok? Me duele un montón que no sea así, pero ya. Blanco. Podemos seguir jugando bichitos perfectamente. Y me pongo un token que, bueno, no es una copia, pero es un 1-1 que al fin y al cabo mete presión, ¿no? En este caso, sin el refugio de habilidades, creo que tenemos un mal pairing contra control. Por lo mismo, el refugio de habilidades, ya sabéis que típica tiercita, ¿no? Que suele bajar todos los turnos, me pongo un 2-2 y a ver cómo el oponente se define todos los turnos, o con que robes bien, o con que robes tierra y pongas token. Es muy complicado, la verdad. A ver, ojalá que no sea una ira. Vale, no es una ira. Tengo bichos todavía, lo cual me gusta. Al exiliar con el verso el tema de la Horda de Escudos, creo que ira no tiene en la mano. O por lo menos tantas no tiene, por lo mismo. No creo que tenga cuando ha tenido que exiliar manualmente eso, ¿no? Por lo menos espero que no. A ver. Cuando acá el festival también es una buena carta, es un muy buen robo. Y ahora que tengo que hacer, de hecho, hay una... A ver, hay una especie de mini combo, entre comillas, que de hecho vamos a intentar hacer ahora. Lo dicho, yo creo que para 4 bichos él no va a tirar ira, por lo que puedo bajar de sobra al pastarraíces de Murasa. Imagina, por ejemplo, que yo baja al terreno expansivo, que yo me busco básica con ello. Yo puedo incluso batapear al propio pastarraíces para darme doble mana en el turno con él. No sé si me explico, pero ahora lo veréis. Pastarraíces de nuevo, por caso me mata uno. No creo que tire ira, de hecho me parecería muy heavy que tirara ira. Y voy a dar turno. Si en su turno no tira el barremesa, me busco verde. Si tira el barremesa, me busco rojo. Ok, súper simple. Vale, tiro el barremesa. No pasa nada. Voy a partir esto. Voy a por rojo. Voy a rampearme para jugar de cada festival. Sí que es cierto, pero bueno, al hacer eso hay poco más, ¿no? Me mata a todos los bichos y punto. Aún así me queda una Mazlan, que oye, no está mal. Ok, esto pasa lo mismo un poco. No tengo lo mismo, lo he dicho antes, por ejemplo, si hubiera buscado verde, vale. Pero prefiero tener mismo la Mazlan, le pego de 4 a 7 y ahora no puede hacer ira por lo mismo. No puede tener una ira en la mano y tirarla en mi turno. Pues hace falta Teferi. Y Teferi ya no está en estándar, de hecho. Que es lo bueno. Gregan 7, vale, no está mal. Pero lo dicho, él tiene remueve en la mano. Seguramente no voy a transformarlo porque quiero jugar al Gregan 7 en siguiente turno. O intentarlo. Así que voy a jugar al pasta raíces. Que no, creo que no es mala idea. Aparte, incluso lo dan bichito en general para pegar de 2. Y como está 6, no creo que lo mate. Como está 6, oye. Algo es algo. Yo recuerdos, vale. No me importa mucho. Toma la espera. Vamos, por el Balbú no será. Balbú tenemos en la mano de sobra. Me he buscado el rojo obviamente para pegar con la Mazlan. Sé que no puedo jugar Gregan 7 ni atacar el festival. Ok, tira ira. Vale, pues pegar de 4 mi turno, ¿no? No creo que por un... Bueno, sí, puede tener por un mana algo, sí. Puede tener por un mana cosas. Tengo miedo. Es que lo digo, lo va a tener. Pero de hecho lleva el mazo, ¿no? O sea, su mazo lleva sí o sí. Pero dice permanente, no. Dice artefacto, criatura o encantamiento. Con valor de mana de X o menos. Es decir, puede valer perfectamente un blanco y exiliarme la tierra. Eso no me hace gracia. Pero ni de puta coña me hace gracia. Sin embargo, voy a jugar por lo mismo, ¿no? Joder, creo que aquí lo que impera es pegar, ¿no? No creo que tenga mano, pero si me dejo atacar, no lo tiene. Ok, perfecto. Si hubiera tenido, ¿cómo se llamaba? Una marcha a la luz espectral, una marcha blanca me habría jodido un montón. Por un blanco me habría exiliado a la tierra. Ok. Sin embargo, no jugarla me parece que no tiene, la verdad. Por lo mismo, me parece que no tiene. Tendrá removal como instant, eso sí me lo puede esperar perfectamente, pero para exiliar a la tierra no tenía. Así que lo estoy pensando, o removal sí puede tener perfectamente, creo que es súper normal. Si tiene, así que una opción, que creo que es lo más viable que voy a hacer ahora mismo, que ya sí que es cierto que será Misleta, pero coño, es que prefiero jugar la Cobra del Loto. No, jugar al Posadero y jugar al Cobra del Loto. O jugar los dos, quizá el Posadero ahora mismo es mejor.
Sin turno Huracán 7, de hecho. Si quiero hacer Huracán 7. Pego de 1, va a 1. Bueno, estando a 2, tirarle en ese caso cualquier tipo de mierda para matar al token no es mala idea tampoco, ¿eh? Aparte es juego rojo. Obviamente alguna especie de rayo se puede esperar. Voy a intentar tirar al posadero adinerado, por lo mismo, me pone un token, tengo doble verde, mira, ya está perfecto, tengo doble verde, para hacer el siguiente turno Brain and 7. Ok, Brain and 7, no voy a hacer cobrar el loto, obviamente, quiero tener ese token ahí bien, ese tesoro, que eso no está muy bien. Horror de destrozacascos. Duro, lo bueno es que no devuelve tira a la mano, la única ventaja que tengo. Dice, regresa al poniente objetivo que nos atierra la mano de su propietario, ok. Que me pegue 7 si quiere, la verdad no me importa mucho. Cinco cartas en mano, la puedo jugar a pegar con todo o a tirar de Brain and 7, ¿eh? Son muy buenas opciones las dos. Bastante de hecho. Tengo aparte Madland aquí, ¿eh? Creo que voy a intentar eso, tirar de letal. Y si no, bueno, pues mala suerte, pero yo creo que no es mala idea. No creo que tenga suficiente spray en la mano como para quitárselo todo de en medio. Por lo mismo, cuando ataca la tierra no puede volver a la mano a tierra. Ok, la auxilia, adelante, eso sí, pero no. Por lo mismo, a ver, regresa la mano, no queda el toque. Ok. Y me exilia la tierra. Pero en este caso no se exiliaría, ¿no? Ahora no, claro, porque es un bicho, claro. Lo siento, lo siento. Aún así, claro, que se transforma en un 3-2. Convierte un Bilderosco, en que sigue siendo un 1-1 y no tengan tocando. Sin embargo, las tierras no tienen color, ¿eh? A tierra que tú eres. Es que no pone ni el color siquiera. Si lo auxilia, vale, ok. Pues sería rojo, perfecto. Pero a ver, las tierras no tienen color, es a lo que me refiero. Y no ha especificado un tipo de color específico para ello, así que bueno. No lo sabía, perdona. Mi oponente a 1, por favor, no te quedes a 1, please. Es lo único que te pido. Emperatriz errante, vale. No puedes tirar ningún bicho en este caso, lo cual a mí me gusta mucho. Por lo mismo, ok. Tesoro en la mano. Vale. Yo voy a usar la mano para nada, al fin y al cabo. Lo bueno es que no puedes exiliar nada con la emperatriz errante. Ok, yo con eso me conformo, la verdad. Y tenemos una Madland que puede darnos si robamos tierra de tal sin de turno. Estamos mal. Creo que cuando hice el misero debería haber pegado. No pegué por lo mismo porque creo que me combina más el tema de poner presión en la mesa. Sin embargo, me está doliendo bastante, ¿eh? El tema de que tenga el horror de destrozacascos le da mucha ventaja a la mesa. Mucha ventaja. Ok, ¿qué es lo que hace esto? Uf, gana 7 vidas, se va a 8. Pues complicado, ¿eh? Complicado. Mamute Kazandu no está mal, pero no sería para el siguiente turno. Voy a hacer cobrar el loto into Mamut, que sé que ahora mismo no vale para mucho, de hecho el mana que no va a servir para nada. Pero siguiente turno sí que es cierto que sobrevivimos, podemos hacer Green and 7. O si robamos otro verde, hacer atacar al festival. Y cuando atacar al festival sí que es cierto que es muy diferente la cosa. Ya por ejemplo, eso, ponemos mucho más presión en mesa. Depende de lo que encontremos o bien, ¿no? Pero oye, es probable que encontremos cosas buenas. Útiles, sobre todo. Kaito, ok. Armando una cobra, vale. Lo dicho, lo único que me ha jodido un montón ha sido la marcha esta, la marcha negra. Porque se ha ganado vidas y ya no está 1, ya está 8, ok. Mucho más complicado matarlo. Pero bueno, voy a seguir intentando, voy a intentar eso. Si robar mana verde, si robo cualquier fuente que me dé verde, me vale. Ok. 3 cartas en mano, que es lo bueno. Tiene una más lance, que es cierto, pero oye, 3 cartas en mano. Fiestas del ocaso. Ok, roba carta. Tiene que hacer target, ¿no? No, dice vale, ok, dice puedes, ok. O sea, si no hay target, ok. Perfecto. Mana verde no está mal. Podría bajar... que tiene 3 manas aderezados. Tiene 3, aún así lo dicho, si no contrarresta la cobra del loto ya tengo un bicho más en mesa y ya puedo agregar mucho más mana. Si tiene counter para la cobra le voy a tener para atacar al festival, lo que es mucho más importante. Aparte, si contrarresta la cobra del loto, ahora un 7 en el turno, que sea diferente. Counter, algo para responder tiene.
No sé si dará algún counter, tema a lo mejor, yo que sé, se veía venir o cualquier counter del estilo. Pero counter sé que tiene, perfectamente. O incluso removal, no, para nada. Removal no, pero counter sé que tiene. Ahora sí, vamos a intentarlo. Bajo tierra. Salta el Landfall, voy a atacar verde, obviamente. Mana verde, y voy a intentar tirar de atacar al festival. Voy a ver qué encuentro, a ver si, bueno. A ver primero si se resuelve, ¿no? Antes que nada. Pero si se resuelve voy a ver qué encuentro. Si tengo suerte, ok, cruzo los dedos, por favor, porque entre. Ok, he entrado, ventajitas, ok, vale, dice que no puede ser bloqueado porque todo es con fuerza de 2 o menos. O tierra, o hidro floral. Tampoco me ha gustado mucho, ahora de hecho me ha parecido bastante miedo lo que he encontrado, siendo sincero. Pero bueno. Un par de bichitos me van a ayudar, de hecho, a bloquear. Me van a ayudar bastante. Así que, bueno. La única putada, lo he dicho, que tiene el horror ahí. El horror de destrozacascos, pero... Y tiene también la Wandering, tiene muchas cosas, pero voy a intentar reponerme. Sé que es muy complicado ahora mismo, pero voy a intentarlo. Ok. Exilia ahí, a cobrar el loto. Ahora el elemental. Sigo de verdad pensando que no voy a tirar la marcha aquí. ¿Por qué? Ah, no, la marcha no tiro la marcha, tiro el que sí la permanente monocolor, ok. Por lo mismo, no tiene color, ni decía, es un trago roja, ok, vale, ok. Bueno, se transforma así. Pero lo dicho, eso al transformarse, ¿no? Pero en general la identidad de maná de las tierras es, ya sabéis, es incolora, por lo mismo no tiene incolor. E incluso, por ejemplo, tú al tirar en Stirring, por algo te puedes poner en la mano tierras, porque son... joder, ahora no me sale, son incoloras, ¿ok? Sin embargo, claro, ha aprovechado al transformarla, se convertía en un trago 3-2, ¿ok? Rojo, y por eso se podría volver a la mano, pero si no fuera por eso, ojo, ¿eh? Ojo, sería letal, habría sido letal. Estaba a 1, tío, estaba a 1, ha remontado a 1. Voy a 5 y como no roba algo útil, me parece que aquí, hasta aquí me he llegado, ¿eh? Vale. Nueva carta. Horda de escudos. Horda de escudos no está mal, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo malo? Que no puedo vacar tierra, no puedo tener ese Landfall que me hace falta. Sin embargo, no está mal el robo. Hombre, como robo no está nada mal, de hecho. Pero me falta mucho para poder jugarlo bien. Si quiero sobrevivir... Pues que la horda de escudos puede ser importante, ¿eh? ¿Puedo hacer Grand 7 en tu bicho? En tu elemental, sí. Pero tengo que poner un token y tengo riesgo de que tenga remove en la mano, claro. Voy a hacer los escudos, o sea que puede... yo creo que nos mata, ¿no? Yo creo que puede hacer cualquier cosa en general. Véase cualquier hechizo y matarnos, ¿no? Pero, oye, lo voy a intentar, aún así. No se rinde uno. Ante cualquier spell, a mano bicho y punto. Con eso vale. De hecho, me he preguntado muchas veces el por qué no he jugado spell cuando no he casteado nada. Por ejemplo, cuando yo estaba jugando algo importante, ¿no? Cuando casteé el ataque del festival, él podría haber casteado algo. Cualquier cosa, da igual, aunque sea un token, un remove a su token. ¿Pero por qué? Para contrarrestar, para devolver la mano, mejor dicho. Vale, gana con eso, perfecto, todo perfecto. Pero atacar el festival, si hubiera salido mejor, podría haberle remontado la partida, ¿eh? O sea, era peligroso para él, muy peligroso. Y ojo que podría haber salido demasiado bien, podría haber salido muy bien, ¿ok? Podemos ver perfectamente, yo que sé, ha hecho, yo que sé, cualquier cosa a su token, ¿no? Lo exilio, marcha blanca, mi token, o marcha negra, o cualquier cosa. Voy a hacer mejor... No tengo idea, devuelve la mano un token mío, ¿ok? Pero así, por ejemplo, devuelve el atacar el festival a mi mano. Y ya la mana que agregué con la cobra del loto ya no servía en ese momento. Por lo mismo, me parece que se jugó bastante. Pero bueno, va a salir bien, no pasa nada. Bueno, partida, vamos a ver qué tal. Vamos a jugar más, obviamente. Y vamos a ver el mazo en su esplendor, como decía antes. Voy a beber agua. Bueno, un momentito, corto un momentito. Voy a beber agua porque estoy sediento. Ok. Pues me quedo. No está mal, mano, la verdad. Me queda la mano. Por lo mismo, tenemos turno 1 mana verde por aquí. El hétero. Turno 2, me hace falta mucho verde en esta mano. O sea, en esta mano no, en general en el mazo me he dado cuenta. Triple verde, doble verde, así que oye, voy a intentar tirar sobre todo por el verde algunos bosques y con 3 de ellos me vale. La mano no está mal de hecho, ¿eh? Ok, pues nada. Empezamos nosotros, os volvemos contra... Bueno, en general, Payrim quizás iría bien contra agro. Depende de qué tipo de agro, ¿no? Pero contra agro, cuando eso va un montón y no puede bloquearlo, es una hostia flipante. Creedme que cuando sale agresivo este mazo, sale agresivo. Contra agro,
contra control depende, ¿no? Contra control íbamos muy bien antes, pero tendría que haber transformado la tierra y pegar en el turno. O sea, reconozco el fallo por lo mismo. Creo que lo hice mal. Pero contra control depende mucho, ¿no? Depende qué iras, bueno, qué iras tenga, ¿no? Si lleva iras, cómo las tira, depende mucho todo. Ok. Y depende también cómo salga uno. Por lo mismo, si yo qué sé, en esta partida puedo jugar terreno expansivo, puedo jugar Yashan luego, puedo escalar bien, más o menos creo que la tengo ganada. Algo así, lo mismo, no voy tampoco a, yo que sé, a subestimar al oponente, ¿no? Otaguara, ok. Me auxilia, de hecho eso lo llamamos mal. Solo con eso vamos mal, la verdad. Bueno, no está mal el robo. Voy a hacer perro infernal dragón. Juega al dragón por ahora. Si tiene turno, quiero jugar obviamente Yashar, es obvio. Así que el terreno expansivo lo dejaré para más adelante. Ok. Juego Yashar. De hecho, puedo buscarme bosque, ¿no? Sí, perfecto. Esper, joder, otra vez Esper control, tío, por favor, parad. Kaito, vale. Voy a cargármelo, ¿no? Unos dos con un 1-1. Vale. No me importa mucho, la verdad. De hecho, voy a tener que tratar con el 1-1. Voy a pegar a Kaito, obviamente, para que no se dé ventaja de cartas con él. Bueno, verdad, Kaito no, que Kaito hace de fase, ¿verdad? Es verdad. Es la pasiva, entre comillas, que tiene el Kaito. Yashan, como he dicho antes. Y ando al bosque y vamos a dar turno. La tierra podría... me acabo de dar cuenta de algo, ¿eh? Tierra podría sacrificar, ¿no? A ver, la pega, no puede bloquear. Que no son tierra, creo que... Vale. O sea, podemos sacrificar perfectamente el terreno expansivo para seguir buscando tierra. Es una pequeña ventaja. Menos mal, ¿eh? Yo estaba ya sudando un poco porque decía, hostias, que el Yasharmin utiliza los terrenos expansivos, ¿eh? Por favor. Y obviamente también el Evolving Wild lo tengo que explicar. Llevamos 4 copias de Evolving Wild por lo mismo, porque es que al no estar, por ejemplo, en este caso, yo llevaba bastante. Al no llevar el Fable Passage, que rotó, pues tenemos que vernos relegados a usar el terreno expansivo. Pero bueno, tampoco pasa nada, la verdad. No voy a morir. Obviamente busco tierra. Me estoy pensando fuertemente si pegarle a él a la cabeza o pegarle a Kaito. Me estoy pensando mucho a quién pegarle. Porque llegamos de 8 en el turno. Es una buena hostia, la verdad. No voy a decir que no. Y es que distribuirla... Voy a darle a la cabeza por lo mismo. Creo que podemos tener letal dentro de poco. Voy a rezar. Pero creo que se puede, ¿eh? Creo que podemos tener letal dentro de muy poquito. Y aparte, con el atacar al festival va a ser una bomba. Ok, Wandering Emperor. Empieza a dar el saco. Supongo que sería el Yashan, si eso, ¿no? Sí, el Yashan. Esto es más importante ahora mismo, claro. Y bueno, al fin y al cabo le entran dos, como si le entraran dos. Voy a ver si con atacar al festival puedo hacer algo, ¿eh? Porque he descubierto contra control de mazo no va bien. La verdad. Lo dicho, si hubiéramos salido un poquito más agresivos, vale, pero es que el oponente ha salido silándome el bicho. A partir de ahí, por ejemplo, tiene muy buenos turnos con Kaito, ha escalado muy bien, también en Wandering Emperor. O sea que ha estado complicada la cosa, ha estado complicadilla. Bueno, así lo dicho, si ya salí con la partida de antes, podría poner la mano en el fuego, así que ganábamos, ¿ok? De hecho, es que es eso, con el 3-2 incluso, solamente podía pasar el cangrejo este, que volvía permanentes a la mano creo que era, y el 1-1 lo mataba. Va a traer una carta, descarta una carta, bueno, no descarta carta porque acaba con bicho. Lo dicho, me he pensado antes mucho si devolver, bueno, si pegarle a Kaito o pegarle a la cabeza. Y creo que habría sido mejor a Kaito, ahora que lo pienso. Así lo he hecho y ya está. Elemental, cada maleza, la verdad no está mal tampoco el robo, no voy a decir que no. De hecho puedo toparlo 2 veces, que voy a toparlo 2 veces de hecho. Bajo tierra, bueno. Sí, vale, bajo tierra. Saltan 2 veces los triggers y voy a pegarle. Bueno, estamos en la misma, ¿eh? ¿A quién le pego ahora? ¿A quién le pego? Es que perfectamente puedo pegar a la cabeza, puedo ir a la cabeza. Porque es una buena hostia, pero algo, el oponente tiene algo, sí o sí. Aún así, creo que pegamos de lo suficiente como para hacerle más daño a la cabeza que a cualquier otra cosa, ¿ok? Así que me la voy a jugar lo dicho que antes. Creo que voy a la cabeza.
Por lo mismo. Y ante cualquier, a lo mejor, si intenta, no creo que tenga algún bicho con flash, ¿no? Pero ante cualquier cosa del estilo, o hacer Otawara 4 daños a un bicho, puedo bajar otra tierra y darle más 2. Ojalá que haga Otawara, por favor, lo pido. Me parecería lo que es lo que quiero. Ahora que no se dé cuenta. Aparte ya he visto la tierra básica de la mano, eso lo acepto. Vale, bueno, se lo auxilia, no puede hacer nada contra ello. Va a tener que entrar. Voy a poner en el campo de batalla, obviamente, la llanura. Aunque en respuesta sacrifico. Pues sacrifico el bicho este, ¿no? Pongo tierra básica al campo de batalla, pego de 5. Se va a 10 y siguiente turno no se salva de un ataque al festival, por ejemplo. Aparte, para cargarse en este caso el elemental tiene que sacrificar la Wandering Emperor. Oye, por mí perfecto, ¿no? Por mí adelante. Y aparte también tenemos alguna Madland. Tenemos la Madland que vuela, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la Cueva del Dragón de Escarcha. Perfecto, me acuerdo perfectamente. Cueva del Dragón de Escarcha, genial. Que no está mal, eso no va a ayudar a bloquear. Ayudará a meter presión, porque otra cosa no. Ya tenemos a mitad de vidas, pero con 4 cartas en mano, claro. Es decir, con chicha de sobra. Más 1, roba otra, ¿por qué no? Ya tiene doble negro. Doble negro, LOL. Podrá caer, pero sigue sin poder bloquear, por lo mismo. No creo que lo haga por lo mismo, porque no puede bloquear. Me lo auxilia, vaya por Dios. Creo que voy a intentarlo aún siendo un Malpeirin. Aún pudiendo ir mal, lo que lo intento, vale, no está mal. Por lo mismo tenemos a lo mejor Guarida de la Hidra. Es una Madland. Tira de Nuka Invierno, no está mal tampoco, pero ha salido muy mal. O sea, todo lo que llevamos en el mazo. O sea, de chicha que llevamos en el mazo tenemos un montón. Y no ha salido nada. Pero nada, O sea, ha salido bastante mal, de hecho. Ese ataque del festival. Voy a dar turno por lo mismo. Creo que ahora mismo no tengo que hacer nada más de turno. En su turno solamente, lo he dicho, sacrifica el Dría de Nuka Invierno. Buscaré más tierras e intentaré quitarme del mazo todas las tierras que tenga. Tenemos un montón ya bajadas. Lo he dicho, Guarida de la Hidra sería letal incluso. Si la gente, yo que sé, se despista, no se da cuenta. Con Guarida de la Hidra tenemos letal. Y mientras siga ahí intentando meter presión, intentando matarme con los bichos, yo bien, la verdad. Yo por mí perfecto. Si en el turno podemos incluso hacer o atacar al festival, que seguramente lo haga, ¿no? Atacar al festival. Y espero que caiga algo bueno, por favor, lo pido. Porque es mucha mala suerte, ¿eh? Demasiada mala suerte, de hecho. A ver, antes del combate, o bueno, antes de eso, que se declare el daño. Que se resuelva el daño, mejor dicho. Busco bosque. Tengo ya de sobra, vaya, y no me más básicas en el mazo. Y vamos a rezar, por favor, a encontrar Gwen 7. Gwen 7 en tu carruaje de Zika sería la bomba. Sería la bomba, y rezamos también para que entre, claro. Vale. Reconocer Bambursher, que es en inglés. Es una carta que se está jugando mucho últimamente. Está viendo mucho juego. No sé si es lo mejor, jugar el terreno expansivo y petarlo. No voy a estar todavía porque puede que salgan bichos con Lanfar y puede que salga bien la cosa. Vale, vamos a probar suerte. Vamos a ver si el oponente no tiene maná, por favor. Bueno, no tiene maná, no, maná tiene. Vamos a ver si no tiene counter en la mano, por favor. Esas versiones de Esper actualmente no suelen llevar counter. Es lo único que pido, que no tenga counter. Si tiene counter, concedo, porque no le puedo hacer nada más. Por favor, déjame que entre. Please. Se lo está pensando, ¿eh? Eso es malo. Ahora, ahí entra. Vale, no está mal. Uf, no está nada mal, de hecho, ¿eh? Elemental que me maleza en tu carruaje de Zika. Que de hecho, podemos usar el elemental que me maleza para bloquear, si queremos. O para meter una buena hostia ese turno, depende. No sé qué hacer, no tengo ni idea qué hacer, ¿eh? Solo sé que no me puede bloquear ese turno. Eso está muy bien. Y puede pegar de 5. Pegar de 5, que se puede traducir en dejarlo a 5 si tiene turno con carruaje de Zika, incluso con las Madland. Poder intentar tener letal, por lo mismo, porque no tiene tantas tierras, no tiene tanto maná. Tengo miedo, simplemente he dicho eso, tengo miedo.
Seguramente removal tenga. No quiero decir nada, pero a ver, siendo realistas, es lo más normal que pueda tener. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Algo tiene. Cuando aquí va a prioridad un montón de veces, significa que algo tiene. Por lo mismo, a ver, no lo vas a estar pensando cuándo hacerlo. Voy a petarlo ahora. Tiene una razón, ok, tengo una razón para ello. Si tiene, por ejemplo, Otaguara no, si tiene el gancho para descartar y hacer 4 palos, en este caso, antes de ser atacante, ya será una 5-5. Y aparte tiene que exiliarla. Si quiere matarla, tiene que exiliarla. De otra forma, no le valdría. Voy a pegarle, obviamente, la cabeza. Espero hacer lo correcto. Y solo espero que le entre. Voy a cruzar los dedos. Muy fuerte, por favor. Y vamos a ver. A vender el alma, sacrifico. Hostias, me está poniendo un compromiso tela de heavy, ¿no? Tela de heavy, la verdad. Uf, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la vamos a sacrificar el carruaje de Zika? ¿O es lo que él quiere? Creo que voy a poner en valor el tema de que entre en 5 de turno, se va a 5 vidas solamente. Y con las Madlands intentar tener letal. Voy a sacrificar en este caso con la carruaje de Zika. Pasan 5, lo he dicho, en una guada que me sienta orgulloso ni de coña. Pero me la había puesto, por así decirlo, para decidir. No creo que lo he hecho mal, yo creo que es lo que él quería, porque va a tener una ira seguramente o cualquier cosa del estilo. Pero voy a intentar creer que he hecho lo correcto. Ok, voy a intentar creer que he hecho lo correcto. Y que, bueno, pues, yo que sé, que a lo mejor no se lo esperaba, ¿no? Estas 5 vidas, por favor, no tengas nada que yo que sé, que gane vidas. Por favor, lo pido. Por favor. Si quieres matarlo de cualquier forma, tira una ira que tú quieras. Pero no ganes vidas. Vale. Contador ahí. Tiene vigilancia, es lo único malo de ese bicho. Pero al siguiente turno tenemos una pegada muy fuerte, tío. Es que literalmente tenemos una pegada de heavy. Ese bicho sí que tiene fuerte a 3, que es lo malo ahora. Que puede bloquear. Pues ya tendré que bloquear ahí. Tendré que tradear, de hecho, ahí. Y nosotros con tantas Madlands... Uf. Se nota, ¿eh? Yo os he dicho, por mí ojalá que no se haya dado cuenta de las tierras, de las Madlands, que tire una ira, que barre la mesa, que haga lo que quiera, pero que no haga nada más, que no haga mucho. De hecho, esto era robar un contador, ok, roba una carta, luego si no tiene un contador. El robo también está muy bien, sinceramente el robo me ha encantado. Y esto es blanco, podemos transformar incluso al Madland aquí, podemos pegar con la guarida de la hidra. Y cruzar los dedos para que no tenga nada. Se puede, ¿eh? Se puede. Es un mal pairing, pero se puede. Voy con todo, ¿eh? Voy con todo en el turno. A ver, vale, me tapea bien. Me tapea más o menos bien. Ok, me parece guay. Podemos transformar la guarida en un 2-2, que eso no está nada mal, de hecho. La de aquí igual a 2, obviamente. Y voy con todo. Voy a, yo que sé, a probar suerte. Si tiene cualquier cosa en la mano, que barra la mesa, ok, yo que sé, que destruye criaturas atacantes, no creo, ¿no? Pero si tiene cualquier cosa en la mano, emperatriz errante, ahí más o menos. Pego con todo. Pego con todo, pero cruzamos dedos. Literalmente es con todo, ¿eh? Wandering Emperor, me duele. Menos 2 supongo a cualquier bicho tapet, ¿no? Hay un momento. Menos 2. Yo digo a que se confunde, y cual que no era. O sea que mata a la que no era, básicamente. Por ahora, aunque bloquee con el token, seguirá siendo letal, ¿eh? O sea, es decir, tiene que tener removal en la mano. Por favor, no lo tengas. No, tiene removal en la mano. Tiene removal en la mano, de hecho. Ah, sí, tiene que bloquear al 3-3. Oye, nos quitamos el token de medio. Y se va a una vida. Se va a una vida. Se va a una jodida vida, tío. Ok, vale, claro, para que no muera. Se va a una vida sin el turno, tiene que dar. Se ha ido una vida, tío. Se ha quedado una vida.
Era improbable que sobreviviera, pero ha sobrevivido. Se ha ido a una vida, se ha quedado una vida, tío. A una vida, todavía sigo flipando un poco, ¿eh? Se queda una vida, lo hemos intentado. Y se pega con los dos y punto. Otra vez una vida, ¿eh? Otra vez contra Esper Control que se queda a una jodida vida. No sé cómo lo hacen, pero se queda a una vida, tío. No sé cómo lo ha hecho, la verdad. Nada, pega de 6. Bueno, de 7 de hecho en el turno. Y con 7 fuera. Muy mala suerte hemos tenido. A ver, mala suerte tampoco, ¿no? Pero he dicho, es un pairing. Me parece que es un pairing bastante malo. Ya hemos probado 2 veces contra el mismo mazo. Esper Control. En las 2 ocasiones se ha quedado a una sola vida. Pero sigo creyendo lo mismo, es un mal pairing, es un pairing horrible. Como veis, la primera partida contra que jugamos, contra una especie de Esper, ¿no? Pero no una Esper Control, era de hecho una Esper, una rara artefactos, ok, ni lo cuento como partida por lo mismo, y creo que es un mazo random, no contaba. Pero oye, fue bastante bien. Quiero ver si podemos jugar contra otro tipo de mazos, contra midrange, contra agro, y ver cómo se desenvuelve el mazo, la verdad. Es que estoy aburrido de jugar contra Esper Control, por favor. Sobre todo con este deck, ok. Si fuera con Stompy o con Mono Red Agro, oye. No te decía yo, vale, perfecto. Pero jugando este deck, tío, es que no. No va bien. Nos rompe el chiringuito muy pronto. Y aparte tenemos muy poquitos bichos. Bichos que son frágiles, la verdad. Son chiquititos, son muy frágiles. Y duele bastante. Me queda la mano. No está mal. De hecho, puedo hacer Mamute que está no tapeado, primer turno. Me duele un poco porque no puedo curvar bien, Sí, el robo tampoco está muy bien. Otra vez, por favor, que no sea contra Esper Control otra vez. Por favor, lo pido, Es lo único que pido, que no sea contra Esper Control. Voy a intentar salir rápido. Voy a intentar, lo que hay gente, salir muy rápido de esta partida. Vamos a ver qué tal. Siguiente turno, Mamute Cazano tapeado, pegado de 2 en el turno. Siguiente turno, elemental quema maleza. Intudo para los 2. Tendrá remo en la mano. Seguramente mi suerte hoy no puede estar peor. Vamos a ver qué juega. Tiene marcha negra. El robo no me vale. Vamos a ver turno. Vamos a seguir rezando, ¿por qué no? Otra vez contra Esper Control, tío. Eso es lo bueno que no llevaba el Esper Control de antes, pero otra vez contra Esper Control. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Lo digo en serio, Me parece increíble la cantidad de Esper Control que nos están saliendo. Por favor, parad, por favor. Activa habilidad. Voy a por blanco, pero el blanco ahora mismo no se divide. Es que nos es más importante el verde. No por nada. Incluso el triple verde para jugar al ataque al festival me parece mucho más importante. Ya cuando juguemos Golden 7, si llegamos a jugarlo. Y si llega a entrar, porque joder, son 3 Esper Control seguidas, Flipante. Si llegamos a jugar Golden 7, si llega a entrar, entonces haremos el +1, buscaremos tierra y el blanco caerá tarde o temprano. Perfectamente. Pero hasta entonces puedo hacer el siguiente turno, diré Nuka Invierno, probablemente sea lo mejor. Por favor, dime que no tienes nada, please, o que no juega nada. Se hace de noche, roba carta y gana una vida. Mal. Mal. Bueno, es un Landro, me conformo. A ver, doble elemental quema maleza está muy bien, ¿ok? Ya como tenga, te mato al bicho, ya yo qué sé si conceder o algo, ¿no? Por lo mismo, me parece que ya estamos bastante mal en la partida, salimos bastante mal. Pero es doble elemental, pegamos de 6 en el turno, que se dice muy rápido. Ahí está, perfecto. No voy a jugar a la Dríade por lo mismo, si tiene ira, que me barra los 2, pero que me deje buscar tierra así de turno. Me es vital la tierra, El quinto maná para jugar Golden 7 me es vital en esta partida, vital. Uf, otra Wandel, qué puto asco, tío. -2, le vas a dar básicamente 3 daños, más 16. Y voy a dar turno. Por lo menos sé que ira no tiene, o como al menos no aparenta tener ira. Es lo bueno. Pero sigue dando demasiado por saco. A ver, 3 cartas de mano. Eso me parece bien. Tiene que jugar 2 hechizos en el turno para que se dé la vuelta al día. Ok, contaron ninguna parte.
No está mal. Robo, sí señor. Tierra blanca para Warbringer 7, sigue turno. Intutria de Nuca Invierno. Aquí lo único putada es que no tenemos verde, perdón, que no tenemos el blanco, transformar la malda. Pero ahí no están mal los robos, la verdad. Y buscar tierra, obviamente. Sigue turno, seguramente ataca al festival que caiga. Y son 5 en el turno, ¿eh? Que se dice pronto, pero son 5. Voy a pegarle a la Wandering. Lo dicho, me intenta pegarle a los Planeswalkers ahora mismo. No creo que se dé ventaja con ellos. Joder, para, por favor. Marcha, madre mía. Flipante, ¿eh? Yo creo que mi oponente, yo creo que ya puedo conceder. Mi oponente lo tiene todo, literalmente todo en la mano. Pondrá un 2-2, espero. Un 2-2, adelante. Lo bueno es que no roba cartas, y quedan 2 cartas en mano. Vale, gente, creo que esta partida se puede ganar, ¿eh? No estoy loco. Se puede ganar la partida. Es en serio, se puede ganar la partida, se puede. Tenemos 2 ataques al festival en la mano, un Regan 7, mucha ventaja de cartas y ganas de ganar, ¿ok? Ganas de darle. A ver. Vale. Esto está muy bien. Por la de Hydra, por lo que en general pondremos Token, que es una copia de la propia Horda de Escudos. No está nada mal. Mi miedo que tenga... No, mi miedo no. Tiene que tener o doble remove en la mano para encargarse de esta amenaza, ¿no? O doble remove en la mano, lo cual es improbable. O tener ira. Y la ira que la tire, que la caste ya si quiere. Que tener o ira en la mano o tener doble removal. Una de dos. Si no, constantemente voy a estar probando la mesa de tokens. Si tiene uno no le vale. Porque voy a seguir poniendo, de hecho. Uff. Vaya robo. Madre mía, vaya robo, ¿eh? Está bien, está bien. Hora de escudos, obviamente. Terrenos expansivos. Saltan los 3. Voy a poner 400.000 tokens. Y no voy a pegar porque no me conviene, de hecho. Doy turno. Siguiente turno serían 12. 12, 24. Bueno, claro, si tiene ira. Estoy buscando la ira, de hecho. Buah, vaya miedo. Tengo miedo, ¿eh? Tengo tela de miedo, en verdad. Voy a ir por el blanco. Vale, consultador ahí. No hay blocker. De que encuentre la ira, me cagan en todo, ¿eh? Por favor, no la hagas. Por favor. Un gancho carne ahora mismo nos destroza. Literalmente nos destroza por la mitad. Un gancho carne, una masacre de gancho carne. Nos mata, literalmente nos mata. Aún así, hay otra jugada que puede darnos la victoria. ¿Ok? Sería, busco aquí tierra, todo perfecto. Si hago, por ejemplo, atacar al festival, pongo un montón de tokens, por cierto. Si hago atacar al festival y consigo encontrar refugio de felidades, pongo un contador sobre cada bicho y aceptar en mi turno. Eso, claro, eso no, está clarísimo. Bueno, no está mal, es Landro, por fin y al cabo. Vamos a cruzar los dedos, por favor, de refugio de felidades. Por favor, primera victoria. ¿Se puede venir? No, esto es lo que está buscando, aún así no está mal. A ver, sería Carrera de Zika en tu elementaria de maleza. De hecho, a mí las vidas no me importa mucho, así que tampoco me hace falta buscar lo otro, ¿no? Bajo tierra. Pongo 400.000 tokens. Sé que gancho carne no tiene porque entonces lo habría jugado antes, es obvio. Y buah, voy a pegar con todo, ¿no? Creo que es obvio también, voy a pegar con todo. Quizás el elemental no. El elemental se va a quedar un poquito aquí, en este caso al margen. Pero voy a pegar con los 2 hordas de escudos. Madre mía, ha salido el combo, ¿eh? Y contra el mazo que menos lo esperaba, contra Esper Control, de hecho. Pasan 11, se va 10 vidas. Sigue turno si todo sale bien, lo cual no suele ser mi caso. Si todo sale bien, tendremos letal. Si
mi oponente juega cualquier cosa, pues fuera. Si tiene una ira, fuera. Bueno, si tiene una ira, no, depende, ¿no? Depende, tira la ira, de cómo la tira, de, bueno, cuándo, qué tipo de ira. Súper importante. Si es gancho carne, recojo. Si es gancho carne, concedo, porque vaya humillación, ¿eh? Vaya humillación, se gana 20 y pico vidas. Si es gancho carne, estoy fuerísima. Y si es cualquier otra cosa, ok, vale. Esto me da que pensar. Gancho carne no será por lo menos. Cuando ha hecho así. No jodas, que voy yo. Pega de 4. Pasan los 4. No me importa mucho. No me digas que hemos ganado. Por favor. Bregan 7 también es un jugador, ¿eh? Bregan 7. No, tío. Tenía la ira. Ya decía yo, ¿no? Pero es que encima nos jode porque hacía todos los artefactos. El Celestus es lo bueno que se va, es cierto. Celestus se va, pero estoy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido ahora mismo, la verdad. Voy a jugar Posadero. No, Posadero no. Quiero jugar Bregan 7. Bregan 7 es un turno bueno. Pero tengo que intentar transformar la guarida con el menor maná posible. Yo sería de 1 para matar a la Wandering Emperor. De 1. Y me daría para jugar el... Sí, me da, perfectamente. De otra forma, si quiero de 2. Bueno, la X de 1. X de 1 sería esto y estas dos, por ejemplo. Sí, me sigue sobrando. Está bien, está bien. Genial. Pegamos a la Wandering Emperor. Un Emperatriz Errante para exquisitos. Con el Bregan 7 el token está más que claro. Posadero no me hace falta ahora mismo. Posadero está pensando si tengo mana más jugarlo para poner el token de tesoro y tener para atacar al festival. Tener para ello. Pero aún así, bueno, en cuanto encuentre la tierra jugaré, punto. Pongo el token, obviamente es lo que toca. Este es un 9-9, está bien. Vamos, es un casi letal. Yo quería que esta partida estaba ya sentenciada, por favor. Yo quería que decía ya, madre mía, le he combado. Menos mal, por lo menos, que ha tenido ira, ok. Pero no era, por lo menos, gancho carne. Llega a ser masacre de gancho carne y yo concedo por lo mismo. Ganaba 40 y pico vidas, un montón de vidas. Y ya no podía hacer nada. O sea, habría sido una humillación bastante heavy. Menos mal que no tenía. Menos mal. Ok, me pone un blocker. No está mal por su parte. Voy a pegarle 10. Voy a tirar ataque al festival. Le pego a la cabeza, obviamente. Si quiere poner otro token, tendrá que sacrificar al Sorin. Ahí está, block. Más 1 al Bregan 7, miro las 4 primeras, me quedo cualquier cantidad de tierras. Ninguna tierra, perfecto. De hecho no me ha gustado porque han ido al cementerio, tío. En el cementerio, el refugio de feridades, que contra Esper está muy bien. Nada, no me ha gustado nada, ¿eh? Cómo ha salido, la verdad. No me ha gustado nada. Yashar no está mal. Me quedo tierra de en medio. Que rebalas no me hace mucha gracia. Y voy a dar el turno. Algo así, la única ventaja que tenemos es que tenemos una mesa, obviamente, tengo una mesa pobladita que no está mal. Y la desventaja que tenemos, que obviamente tengo mucha ventaja de cartas en mano. Tiene 4 cartas en mano que puede tener de todo ahí. Y tiene parte un Sorin, es decir, tiene bastante, ¿eh? Tiene bastante chicha, la verdad. Nothing on Innistrad is free. Ok. Sí, ahora mismo peligrosas, 4 en mano. 4 cartas en mano, poco más.
Farewell, qué pesadilla, ¿eh? Vaya pesadilla. Lo digo en serio, vaya pesadilla. Menos mal que el Regan 7 sigue vivo. Pero se va también mi atacado festival, ¿eh? Es cierto. Voy a ir a por tierra, obviamente, me quito tierra del medio. Tierra de verde ahora mismo. Vaya puta pesadilla, tío. Vaya puta pesadilla. A ver, todas las tierras a la mano. Ok. Voy a intentar pegar, lo he dicho, más fuerte. Que pueda tener 2 manos de estado. Como tenga removal, tío. Yo creo que ya es el colmo, ¿no? Creo que ya es el top 10 de, yo qué sé, el top deck. Literalmente. Sería la X... ¿Cuánto puedo pagarle, por cierto? Se abre por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo pegar de 10, ¿eh? O sea, por mí perfecto. X de 10. Está bien. Le pego de 10 a la cabeza. Ojalá por favor contengan nada. O sea, solo pido eso. Nah, cuando estás enseñando la mano tendrá algo. Increíble. De verdad, no he conocido nunca a alguien que tuviera tanto. Que lo tiene todo en la mano. Tiene todo, todito, todo. Yo no me voy a rendir, obviamente, me estoy metiendo presión. Voy a intentar, lo dicho, resistir. Y bueno, remontar la partida, ¿no? Pero, madre mía, lo tiene, obviamente, tiene un montón de removal en la mano. Tiene de todo, literalmente de todo. Y vaya, no me extraña que tuviera la comerse en la mano. De hecho, me pareciera bastante normal, la verdad. Voy a pegar a Sorin con la cueva. Lo mismo, como Sorin puede darle ventajas de cartas, no es que me haga mucha gracia. Ahora sí, si quiere, lo he dicho, sí, solamente he hecho un bloqueo con el token. Es una acción perfectamente viable. Pero voy a intentarlo. Le pego a Sorin. Bloquea. Se veía venir, la verdad. Nunca mejor dicho. Perro infernal en tu posadero. Luego al revés, por cierto, pues puedes ganar una vidita más. No es muy importante, pero oye. Podría ser importante, quién sabe. Menos 3, obviamente. Nada, la ventaja que tenemos muchas veces es que Bregan 7 está ahí, bueno, pues dando de lo suyo, ¿no? De hecho, a tierra me da la mano por lo mismo. Si siguiente turno me deja... Puedo hacer un 0, ponle como batalla todas las tierras que tenga en la mano. Y esto salta 2 veces. Oye, pega de 4, que no está mal. Son 4 cartas en la mano de mi oponente, más 1, ¿vale? No pone token en este caso. Si revela algo heavy, ok, una tierra, ¿vale? Pero no es algo heavy, oye, es una ira, no es nada del estilo. Y pues mi oponente sin Madlands, sin poder hacer Sorin. Como tira la mano, sabemos que removal tiene, ya sea una ira, ya sea algo, lo que sea. Pero sé que algo tiene por lo mismo, obviamente, bueno. Ok. LOL, vale. Me parece bien, de hecho, ya me podría esperar un poquito. Un par de 2-1 y un Kaito. Se pone algo cuesta arriba la cosa. Roba carta, descarta carta. Y sale de fase. Buen robo, no está mal el robo. Y es imbloqueable ese turno, ¿cierto? Hago un 0. A ver, obviamente el oponente tiene que bloquear sí o sí. De hecho estoy pensando si pegarle a la cabeza o pegarle al LOL incluso, o al Sorin. Yo pegarle a la cabeza por lo mismo, creo que tenemos una pegada muy fuerte. Bueno, ahora lo pensaré. Pero... tiene 2 cartas de mano. Al Kaito no podemos pegarle, que es lo que yo quería. Así que puedo ir a la cabeza, creo que voy a ir a la cabeza de hecho. Voy así. Chumblock ahí, ok. Se quedan 7, se van 9 y le dejamos los Planeswalkers vivos. Ok, sí, chumblock, básicamente. Bueno, pues se va a 8. Ok. Tengo una mesa buena, me parece... Madre mía, las partidas estoy poniendo demasiado este vídeo, ¿eh? Creo que estoy dando ya la hora. Creo que ha llegado la hora perfectamente.
Madre mía el vídeo, todo por jugar con 3 pero con 3 sí, a la hora, acabamos de llegar ahora hace poco, hace un par de minutos. Vale, de hecho, lo he dicho, se me ha quedado hasta sin batería, no, sin espacio. Se me ha quedado el móvil, porque grabo con el móvil. Habrá gente que lo sepa, habrá gente que no, grabo con el móvil. Se me ha quedado hasta sin espacio por lo mismo, porque es que llevamos un montón de tiempo grabando. Porque nos han tocado 3 partidas seguidas con 3 control. Y esta es la tercera, la que se empata. La que se empata no, es la que ganamos, la que demostramos que podemos con 3 control. Se puede, gente, se puede. Seba 7, una vidita menos, no está mal. La única desventaja es que tiene muchas cartas en mano. Pero bueno, hace Kaito, no tiene mucho para pegar. Lo que descarta roba. Oye, eso me vale. Si estará buscando la ira, seguramente. Si no encuentra la ira, tenemos un letal asegurado. Lo cual para mí me parece precioso, me parece genial. Si encuentra la ira, tenemos un problema. A ver. Descarta tierra, vale, la que reveló antes. Baja tierra. Por favor, venga, destino. Son 4 cartas en mano. Por favor, lo pido. Son 4 jodidas cartas en mano. Es decir, que no son tantas. Solo 4. Y obviamente se lo piensa, me parece bien. Me parece genial. Madre mía. Por favor, para. Vale. Creo que es la quinta ira que tiene en la partida. Teferi. Teferi. ¿Qué coño haces aquí? Teferi, vale. Creo que es de Teferi. Dice, elige un artefacto. Vale, ok. Endereza o tapea, ¿no? Como él elija, más bien que tapee. Hacer +1, gana un par de viditas. Vale. Voy a hacer +1 yo. El robo no está mal. Oye, no me voy a quejar, el robo no está mal. Y las tierras tampoco, las Madlands, como sabéis, me encantan. Y seguramente, si ganamos la partida, que lo veo complicado, pero si ganamos la partida, va a ser gracias a ellas. Porque otra cosa no tenemos, ¿eh? Gracias a las benditas Madlands. Juego de 3, obviamente. Jubil del Osgo. E intentaré jugar con que el oponente no se dé cuenta del Sokenzan. Sokenzan en la mano, obviamente, bueno, pues básicamente para poner un par de tokens, ¿no? Final del turno. Sacrifica criatura. Si no puede, pierde 2 vidas y turbas cartas. Luego repites todo este proceso con un encantamiento y con un Planeswalker. Vale, en respuesta voy a hacer el Sokenzan. Verificamos un token de ellos, que no nos importan mucho. Siento por verdad. Mientras que no tenga tanta ventaja de cartas, oye, pues mí, vale. Oye, sacrificamos token, sacrificamos por desgracia encantamiento. Y bueno, encantamiento no ponemos Planeswalker, lo siento. Ok. Lo que ya tiene muchos tokens. Nos va ahí con un token. You can deal with my servant. I'm busy. ¿En serio me quedan 15 cartas en la biblioteca? 15 cartas. Endereza y ganar las rueditas. Algo complicado. Menos 2, ponen 1-1. Supongo que hay -3, ¿no? Bueno, 0 roba y pierde vida. Ok. Y también tiene oponente, no sé cuántas cartas llevan en el mazo. Yo creo que lleva bastantes más, pero bueno. Bastantes más de 60 me refiero. Bueno. No me voy a quejar. De hecho, creo que es la partida más larga de la historia. O sea, de mi vida, por lo menos. Es flipante lo que está dando esto. Transforma ahí. Transforma aquí. Combate. Me pega con toda la cabeza, sé que puede bloquear. Tal como él quiera, bueno. Quizá el token un poco se quedan atrás, ¿no? Deberíamos dejarlo atrás un poquito. Además, sí, yo creo que tampoco es mala idea por mí mismo, porque es que no creo que bloquear. Bueno, Cubil Loco sí que bloqueará seguramente con el vampiro para tradear.
Así que tampoco es una manera de pegar con el toque. Voy a pegar con todo, pongo aparte otro uno pegando. A ver, venga, para que al fin y al cabo pongo otro. Pegando obviamente la cabeza. Y mi turno va a dejar otro más daño. Ok, chum, bloque ahí, chum, bloque ahí. Y pasan dos que se quedan cero porque, bueno, pues se muere el toque. Vale. I will. Subservience will. Vaya locura de partida, ¿eh? Vaya locura de partida, de verdad. Vaya puta locura, tío. Dunskar. Me duele. Dunskar me duele. Soy sincero, me duele. Vale. Nos traes al LOL de nuevo. My power is for annihilation. Más uno, si revela un coste alto, por favor. Una ira, revela ahora ahí, por favor. Revela ahora ira, please. Innistrad is free. Primera carta cartulética, puedes mostrar esa carta y ponerla en tu mano. Si lo haces por una cantidad de vida igual, ok. Cuando lo has hecho, supongo que se quedarán muy pocas vidas. Se quedará mejor a 3, a 4 o a 2, perfectamente. Así que no creo que lo haya hecho. Que no lo ha hecho por eso, perfectamente. Vamos, si teniendo Teferi, yo me pensaría si hacerlo, ¿no? Por lo mismo, no creo que tampoco se fuera a quedar tan mal. O sea, lo único que separa de que se muera son un par de tokens. Second here, second there. Who's counting? Menos todos el Kaito, ok. Bet you can't catch us. Vaya pesadilla, por favor. Vamos a 4, roba carta. Ok. Buen robo, no me voy a quejar. Pero la partida sería muy mal. La partida ya yo creo que nada literalmente no puede salvar. Porque aparentemente tiene demasiado ya. Tiene demasiadas cartas, mucho Planet Walker, mucho todo. O sea, no creo que podamos hacer nada. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sí. Sería esto. Espera. ¿Puedo volver a jugarlo? ¿Puedo volver a castearlo, tío? Hostias. Vale, vamos a quedar. Bueno, el robo no me voy a quejar. El robo ha estado bastante bien, siendo sincero, ¿eh? Bastante bien. Cubil de Losco en tu copa del loto. Hostias, estoy pensando bastante, ¿eh? Voy a terreno expansivo. Pongo copia, aparte de todo. Voy a hacer un +1. A ver, un momentito, ¿cuántas cartas me quedan en la biblioteca? Importante, 9 cartas. Vaya locura. 9 cartas en la biblioteca. ¿Me quedará alguna tierra ahí? Aunque me quedan tierras, sí, me quedan tierras, claro. Siempre hay espacio para tierras. Vale, ya no podemos darle otra vez +1 al Warren and 7 porque morimos de quedados, de hecho. Así que caca. +1 al Warren and 7, caca. Lo bueno, tenemos bichos suficientes como para bloquear. Eso está claro. ¿Ok? Está clarísimo. A ver, el emblema, que es lo que hacía. Donde el paso de enderezar de cada oponente, endereza tu oponente de control. Durante el paso de... Vale, de... Un momentito. ¿Qué es lo que dice el emblema? Que aquí se solapa un poco, ¿eh? Ok, supongo que es lo que hará. Poner un par de tokens, lo veo normal. No me deja ver. No me deja ver el emblema, lo que hace, ¿eh? Por desgracia. Si lo uso ahora lo veremos. +1, ¿no? Pues no es el caso. Don't worry. Nada de locos, ¿eh? La partida, gana o pierde, me parece una gran partida y... increíble. Una partida increíble, ¿verdad? Gana o pierde, ¿eh? Vaya locura de partida, siendo sincero, vaya locura de partida. Ok, tripular 3. Vale. Va a pegar. No jodas. Pega con todo. Ah, vale, tiene buena ira. Ok, tiene ira de la mano. Sí, seguramente tenga ira de la mano, ¿eh? Me pega a mí por lo mismo. Me obliga, entre comillas, a bloquear, ¿no?
No quiero tampoco bloquear en exceso. Yo creo que ahora sí voy a partir la tierra. Voy a poner más copias. A ver qué tal. Me parecería muy raro que tuviera ira, sobre todo por el tema de que puso un par de tokens antes. O sea, me pareciera muy raro. Aparte, tripular esto teniendo ira en la mano, no le veo el sentido. Tenemos una suerte increíble de que queda la tierra básica en la biblioteca, la verdad. Para ser sincero. Ponemos más tokens, nunca está de más. Y bueno, pues nada, fuera las arañas, fuera todo eso. Again, aren't I generous? Vamos un alcaito. I know something you. Tunskar, ok, se iba a venir. Ya es lo dicho, yo creo que es ya la... Madre mía, 3 Tunskar que ha tirado antes, ¿eh? 3 Tunskar, esto es increíble. 3 Tunskar, un Farewell, otro Farewell aquí, más Removal, es increíble. Yo nunca he visto una cantidad tan grande de iras. Flipante, 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 es increíble. Menos 3, un par de tokens, ok. Nada, de locos. Yo creo que es la partida más larga de la historia, la verdad. Más 1, vale. Me puedes ir si quieres, Lunan 7. A fair trade. Obviamente voy a aprender mucho, mucho. Lo dicho, yo creo que este vídeo que más tiempo de reproducción me va a dar, por lo mismo, porque es que es una locura el tiempo de reproducción que va a dar esto. Flipante. Ponemos un 3-4, bueno, transformamos en 3-4, transformamos en 3-2. Voy a atacar. Sé que tiene turno, si no me queda enderezado tiene metal. Pero prefiero atacar ese turno y si puedo obligarlo a bloquear. Wandering Emperor, vamos a ver. Madre mía. Y esta ya es, yo que sé. Antes jugado alguna también, creo. Alguna Wandering. Auxilia, ganado My pitas. judgment is fine. Ya está, hace el daño. Tiene turno, me pega con una araña y me mata. Así de simple. Yo si quiere eso, sería por ejemplo aquí el grandullón este. Y punto. Cancelo, sí. ¡Guau! Vaya partida, vaya locura de partida. Vuelvo a encender la cámara por lo mismo porque es que se quedó sin batería, no, sin espacio de hecho. Vaya locura de partida. Sacamos, bueno, esta partida, sobre todo la tercera. Vaya locura. Me hagan mal sabor de boca que no habéis visto el potencial del mazo por lo mismo jugado. Que ha sido una partida que fue contra un mazo que no era de control, en general jugaba Esper, pero no era de control. Y 3 partidas contra Esper control. Ha sido un completo... ¿Cómo lo digo yo? Si estuviera jugando mono red, agro, ¿no? O Stompy, ya te digo yo, oye, contra control, por favor, creo que es el mejor pairing posible. Pero jugando en este caso contra... Contra nada, jugando en este caso contra... Spray control, con este mazo, no podemos hacer nada, nada de nada. Así que bueno, pues eso sería así. Aún así el mazo es muy bueno, lo dicho, me parece que sigue teniendo una cabida flipante en estándar. Que con Capena incluso pueden meterle nuevas cositas, pueden incluso, yo qué sé, incluir nuevas cosas en el mazo. Y me parece que es un mazo que está muy bien contra Midrange y contra agro. Contra Midrange está también bastante bien. Pero contra control, como veis, cuesta mucho, mucho la partida. La última partida hemos peleado, con lo dicho, con uñas y dientes. Y no hemos conseguido ganarla. Aún así hemos estado muy cerca las 3 partidas.
Y de hecho, incluso la primera partida, si hubiera pegado en el momento preciso, podría haber ganado la partida. Pero bueno, lo hemos intentado, se ha intentado mucho y por lo menos digo que si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el mazo, recuerda suscribirte, comentar, compartir el mazo, porque merece la pena todas estas partidas, merecen la pena este mazo. He dicho esto, no tengo mucho más que decir. Espero que hayas disfrutado. Adiós.